y crítico de arquitectura, activo desde 1976. Fue durante 20 años responsable de la sección cultural de La Vanguardia de Barcelona, diario en el que ahora trabaja como subdirector, editor, columnista y crítico de arquitectura. Entre sus libros se cuentan La ciudad de los arquitectos, sobre la transformación urbana de Barcelona en los Juegos Olímpicos de 1992, Arquitectura milagrosa, sobre la proliferación de arquitectura icónica en España, y Queríamos un Calatrava. Démosle la bienvenida. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Miguel, Andrea, Mariana, Luis Felipe, a todo el equipo de Arquine, en primer lugar por invitarme y en segundo lugar porque están haciendo nuestra estancia aquí en Ciudad de México muy agradable. Durante los últimos años he dedicado los ratos perdidos, y espero que no completamente perdidos, a documentarme sobre la trayectoria profesional del arquitecto, ingeniero y escultor Santiago Calatrava. Mi mujer me lo desaconsejó, me decía: ¿no te parece más atractiva la obra de Herzog y de Meuron o de Saná? ¿No sabes que quienes se acercan a Calatrava acaban en ocasiones en los juzgados? La respuesta a ambas preguntas era sí, pero seguí adelante. Enseguida me di cuenta de que había material para escribir un libro, de manera que lo escribí. Lleva por título Queríamos un Calatrava. ¿Por qué seguí? Pues porque ejerzo el periodismo cultural desde hace muchos años y porque he publicado información, entrevistas, críticas o libros sobre arquitectura durante los últimos 30 años. Con este background, al observar la peculiar trayectoria de Calatrava, me pregunté: ¿cómo es posible que este creador de una arquitectura orgánica, blanca, inconfundible, que fue uno de los profesionales más alabados y deseados del cambio de siglo, sea ahora tan criticado e incluso repudiado por sus antiguos clientes? La pregunta me pareció pertinente y la búsqueda de una respuesta ha sido apasionante. La he buscado seleccionando una serie de obras de Calatrava, visitándolas y recabando información entre sus clientes, entre los técnicos que conocen los secretos de su construcción y entre sus usuarios. Y he llegado a una serie de conclusiones que les voy a resumir ahora, antes de rememorar a gran velocidad algunos de los viajes que hice de Barcelona a Nueva York, pasando por Valencia, Milwaukee, etc. Empecemos por las conclusiones. Santiago Calatrava es un profesional de mucho talento y enorme capacidad de trabajo, guiado desde sus inicios por la vocación de singularidad y el afán de excelencia. A priori eso no es malo, pero parece claro que asumió más encargos de los que podía gestionar de modo irreprochable y que, en consecuencia, a menudo ha entregado tarde los proyectos ejecutivos, ha acumulado modificaciones a lo largo de la construcción y ha generado muchos sobrecostes. ¿Por qué se comportó de este modo? Por diversas razones, entre las que mencionaré tres. Una relativa a su ambición, otra a su multifacética identidad profesional y otra a su complaciente clientela. En primer lugar está su ambición, por ser único y número uno. La vida, declaró un joven Calatrava, parece empujarte a entrar en los carriles de la persona normal, del despacho normal, de los intereses normales, del éxito normal, y a mí todo eso no me interesa. Loable decisión, sin duda, siempre y cuando uno no la lleve demasiado lejos, por ejemplo, hasta la extravagancia. Citaré otra declaración calatraveña, esta a propósito de su puente en Mérida, en España, que colocó con escasa deferencia hacia el preexistente y vecino puente romano. A mí me parece adecuado plantar un objeto extravagante, decía Calatrava, y hacer un alarde técnico en un contexto de subdesarrollo tecnológico. No sé, provocar. Sobre su multifacética identidad personal, recordaré que Calatrava gusta de presentarse como una mezcla de arquitecto, ingeniero y creador plástico. Esa es una tarjeta de presentación estupenda, exhibida por el propio Calatrava, que no tiene abuela y afirma que él construye obras de pura ingeniería inspirada en el alma del artista.
Pero lo cierto es que esas tres profesiones tienen protocolos de actuación divergentes que no suelen casar en una única obra sin desequilibrarla. Tercera e imprescindible razón para explicar por qué Calatrava ha hecho lo que ha hecho. Sus clientes se lo han consentido. No hay clientes más entregados que los suyos. En Tenerife, mientras se construía su auditorio, se publicó una revista corporativa en la que le llamaron a Calatrava, entre otras lindezas, apóstol, creador, arquitecto, genio, visionario, demiurgo, dios griego, faraónico constructor, señor de la forma, proveedor de símbolos, garante de proyecciones internacionales, etc. ¿Quién no se viene arriba con semejante atracón de elogios? A veces, quienes han querido ver en Calatrava un proveedor de formas extraordinarias con poderes mágicos para transformar una ciudad, lo que han hecho, al fin, ha sido un flaco servicio a su ciudad. Y es que cuando la desbordante vis propositiva de Calatrava se combina con la ingenuidad o la megalomanía de ciertos gestores políticos, incapaces de velar por un uso irreprochable de los fondos colectivos, los resultados pueden ser discutibles. Para acreditarlo, inicio ahora el recorrido por varias ciudades que les anunció. La estación de Stadelhofen, en el centro de Zúrich, fue uno de los primeros proyectos de Calatrava, y acaso el mejor. A diferencia de muchos que vinieron después, a este le dedicó 6 años de intensidad laboral. La obra sorprende por la amabilidad de su gesto curvo, subrayado por un voladizo de hormigón que cobija a los viajeros y sostiene un paseo superior. Es una estación abierta, urbana, transitable. Evita, y lo hace con nota, el obstáculo urbano que suelen ser las estaciones y sus playas de vías. De Suiza Calatrava saltaría al mundo, hallando ante todo en España un terreno abonado, porque entonces en España se buscaba arquitectos jóvenes capaces de darle al país un rostro renovado. Por ejemplo, en Barcelona. Entre 1984 y 87, Calatrava construyó en Barcelona, contratado por el ayuntamiento, el puente de Bac de Roda, donde ya adelantó su desbordante expresividad formal. Los primeros dibujos del puente esbozaban un tablero con sus estribos y poco más. Pero Calatrava se fue animando y fue incorporándole alardes estructurales porque su propósito, y así lo expresó, era aprovechar el puente como excusa para realizar una gran escultura. Este es un puente de 128 metros dividido en 3 tramos. El más vistoso es el central, donde el tablero se sostiene por 2 arcos gemelos y a su vez dobles, uno vertical y otro inclinado, que se apoyan por arriba. Por ello, esta obra ha sido calificada por muchos ingenieros como paradigma de estructura redundante, es decir, que incorpora más elementos de los necesarios para que el puente se sostenga. Y es que cuando el componente estético o escultórico tiene mucho peso, la sofisticación del diseño puede ser inevitable. A partir de este puente, Calatrava, que había mostrado mayor contención e incluso alguna veleidad minimalista en sus inicios, por ejemplo en la fábrica de la firma Ernsting en Alemania, abrazó ya una línea más expresiva y orgánica, más abarrocada. Reparó en que la curva, lo alabeado, lo blanco le gustaba. Su lenguaje iría en adelante, ya casi siempre por ahí. Muchas ciudades tendrían ocasión de comprobarlo. Una de esas ciudades sería Valencia, donde hoy se levanta la ciudad de las artes y las ciencias, la mayor concentración de Calatrava dispuestos sobre un área de 350.000 metros cuadrados. He aquí una prueba mayor de las habilidades comerciales y los excesos plásticos de Calatrava. ¿Cómo se consigue convencer a un cliente para que te deje construir semejante ciudad? Pues seduciéndolo y anulando su voluntad. Según el arquitecto José Antonio Acevillo, que le encargó el puente de Barcelona que acabamos de ver, Calatrava ha logrado conculcar y destruir en Valencia el sistema convencional de relaciones entre el arquitecto y el cliente. Es el creador de una situación en la que los clientes que se sientan al otro lado de la mesa dejan a efectos prácticos de existir. Lo reduce, Calatrava, a comparsas dispuestos a maravillarse ante su pirotecnia verbal, a asentir y a pagar. Les arrebata la capacidad decisoria sobre programa o calendario, absorbiéndola toda él, que es quien determina formas y costes. Calatrava es un hacha proponiendo más de lo que se lo pide. Por ejemplo, en el umbráculo, una de las piezas de la Ciudad de las Artes. ¿Creen que el umbráculo fue concebido en origen como tal? Pues no. Ahí lo que se hizo fue un aparcamiento. Luego vino el arquitecto y dijo que quedaría muy bien un jardín sobre el aparcamiento. Y una vez hecho, opinó que quedaría muy bien un umbráculo sobre el jardín que cubría el aparcamiento. Y así se hizo.
En la misma Ciudad de las Artes, además de satisfacer las peticiones de su generoso cliente, Calatrava ha levantado obras a propuesta propia. Por ejemplo, el Ágora. Un edificio sin propósito claro ni uso frecuente, pero que costó cerca de 100 millones de euros, estando luego durante muchos años abandonado. Calatrava tiene habilidad para llevarse al cliente incluso cuando está enfadado, para llevárselo al río. El ingeniero Víctor Martínez Segovia, que le asistió en algunas obras, lo resumía así. El cliente convoca a Calatrava a una reunión para pegarle una bronca por sus retrasos o sobrecostes. Y Calatrava sale de la reunión con 2 encargos más. ¿Cómo es posible eso? Pues cuando un político se obsesiona por dejar la impronta de su mandato mediante un edificio a cualquier precio, olvidando que la gestión del proyecto es tan importante como el fin perseguido. Un cliente público con recursos económicos holgados y una formación insuficiente es un auténtico peligro. Con motivo de la Expo del 92 se decidió tender varios puentes sobre el Guadalquivir a su paso por Sevilla. Calatrava pensó que el suyo no podía ser uno más. Por eso propuso un puente con alarde estructural, un puente cuyo tablero se sostenía con cables tendidos desde el pilono, colocado en uno de sus extremos, carente de cables de retenida en su parte trasera, que era lo habitual para compensar fuerzas. Lo ingenieralmente correcto hubiera sido honrar este carácter innovador del puente durante su construcción, haciendo crecer a la limón el tablero y el pilón, asegurando paso a paso su interdependencia. Pero los controles del proyecto efectuados por el cliente indicaron que los momentos del pilón y el tablero no estaban equilibrados y la constructora, que ya iba apurada de tiempo, decidió levantar un terraplén sobre el brazo desecado del río, construir una cimbra encima y desde allí construir con toda comodidad y escasa vergüenza torera el tablero, para después unirlo al pilón. Digamos que este método constructivo no respondía a la supuesta innovación del diseño. Tras ese puente, los ingenieros canónicos, que son los que históricamente se han encargado de construir los puentes, empezaron a mirar con reservas a Calatrava. Dice uno de ellos: en ingeniería consideramos canónico aquello que resuelve el programa planteado del modo más funcional y económico, en el mínimo tiempo y con la mínima energía. Pero a partir de cierto nivel de dominio profesional, uno puede superar la función estricta para incorporar el componente estético. Atención, no hablo de maquillaje estético, sino de constitución estética de una obra. Una obra puede ser hermosa por su maquillaje, pero no será comparable a otra que alcance una belleza armónica por su rigor, su forma y su proporción, algo que quizá no todos sabrán apreciar o entender, porque no todos saben apreciar o entender la belleza de un teorema. Las soluciones estructurales que priman los conceptos personales, aunque sean bellos, sobre los trascendentales, suelen ser aberrantes. Hay que saber someter el ego y el deseo personal de originalidad al hecho profundo que está latiendo en la obra. Hay que ponerse al servicio de lo que pide la obra y luego aportar algo de ego sin destruirla. Debemos intentar severamente creativos. Como decía Heidegger, serenidad para las cosas y apertura al misterio. Calatrava tiene 2 obras en Bilbao, el puente de Zubizuri y el aeropuerto de Loiu. En ambas se ha expresado otra de sus características, el capricho. Todos ustedes han oído hablar del puente de Zubizuri y sus losetas de vidrio rotas y reemplazadas por ciento, y sobre los resbalones cuando llueve o nieva, cosa que en Bilbao sucede con frecuencia. ¿Por qué se obstina Calatrava en poner tableros de vidrio en sus puentes, pese a conocer los problemas que dan cuando llueve o hiela? Pues porque quiere que tengan una presencia escultural de día y también de noche. Y la mejor manera para lograrlo es con la retroiluminación, y eso pide tableros transparentes para poder colocar los focos debajo y proyectar el puente de noche hacia el río y hacia el cielo. Les voy a dar 2 ejemplos más del capricho calatraveño, que como verán es mudable. En la obra del aeropuerto, Calatrava pidió a la constructora un granito con un punto de azul para el pavimento. Pero según me dijo uno de los jefes de la obra, localizamos una cantera en Extremadura cuyo granito satisfacía la predilección de Calatrava. Contratamos el granito, lo transportamos, lo cortamos y llevábamos ya buena parte de las piezas montadas cuando un arquitecto de su equipo nos dijo: he hablado con Santiago y dice que quiere cambiar el granito. Prefiere una arenisca con un tono más apagado. Otro ejemplo de capricho son los bancos del aeropuerto, que son de su diseño como casi todo allá.
Calatrava pidió tablas de madera de cedro expresamente traídas de Canadá, pero cuando los vio construidos decidió que no le gustaban y pidió que los lacaran de blanco. Se supone que si se elige una madera del otro lado del Atlántico y se importa con el previsible sobrecoste, es porque se valora su aspecto, su veta o su textura, y todo eso se perdía al lacarla de blanco. Pasemos ahora a otro rasgo definitorio de Calatrava, su pasión por la forma, por la concepción escultórica de una arquitectura ajena a estándares constructivos. Pasemos a su obra para el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, paradigma de una trayectoria que cabe resumir en el lema «todo por la forma», que sería una paráfrasis del lema de la Guardia Civil Española, que es «todo por la patria». En este auditorio lo más importante era la forma, y el arquitecto decidió que el edificio situado junto al mar debía ser como una ola rompiente de 58 metros de altura. Debe ser la ola más grande que se ha visto en el mundo, el sueño húmedo de cualquier surfero. Porque las olas del tsunami que arrasó la costa de Extremo Oriente en el 2004 llegaron a 30 metros de altura. Las del maremoto que arrasó Japón en el 11 llegaron hasta 40 metros de altura. Pero no hay noticias de olas de 58 metros, solo la de Tenerife, y es estática. Con tales dimensiones, claro, se logra un elemento escultórico muy potente, pero también suntuario y complicado de construir. Pero así respondió Calatrava a la petición del cliente, que le encargó un edificio dinámico. Como si eso fuera posible más allá de lo ilusorio. Ya saben lo que dijo Vitruvio, que la firmitas, o sea, la estabilidad, la firmeza, la solidez, es una virtud capital de la arquitectura, mientras que lo dinámico es lo relativo a la fuerza cuando se produce movimiento. O sea que el edificio que se mueve es a priori un contrasentido. Eso a Calatrava no le inquietó. Con una superficie de 5.350 metros cuadrados, esta ola que cubre el auditorio fue concebida por su autor como un macizo de hormigón blanco. Le hicieron ver que maciza esa ola iba a pesar 7.000 toneladas. Le propusieron la alternativa de una escultura metálica revestida de una estructura metálica revestida de hormigón porque aligeraba el peso y facilitaba la construcción. Calatrava se puso hecho una fiera. Se resistía. Va a parecer una falla, protestaba. Pero si el cambio será invisible, ¿qué más te da si está hueca?, le replicaban. Y Calatrava contrarreplicaba. Será invisible, pero el macizo de hormigón se siente y su ausencia también. Al final se hizo el ala hueca, pero aún así, para hormigonar los tramos hubo que crear un carro de grandes dimensiones, un alarde ingenieril diseñado adrede en Alemania sin precedentes ni uso posterior, que se desplazaba a lo largo de la sobrecubierta activado por cilindros hidráulicos. Este auditorio costó 16.000 millones de pesetas, 3,6 veces más de lo previsto. Quizá eso no le pareciera mucho a Calatrava, que considera que sus edificios son obras de arte, propuestas estéticas únicas, cuyo valor excede el del dinero, como si no supiera que alguien tiene que pagarlas, y que cuando la obra es pública, ese alguien somos todos nosotros. Antes hablábamos de movimiento, hablemos pues de Milwaukee, de un museo de arte moderno, una excepción triunfal en la larga carrera de Calatrava como constructor de edificios que deben moverse y al final se quedan paralíticos. Russell Bowman, primer director de este museo involucrado en el proceso de selección de su proyectista, dijo: queríamos un arquitecto que pudiera llevarnos a un lugar que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Ciertamente, este es un criterio muy peligroso en todo caso, y no digamos si el elegido es Calatrava. A mí el edificio me parece un pastiche, pero quedó a gusto del cliente y de la comunidad de Milwaukee. Su silueta aparece ahora en los carteles que uno ve nada más aterrizar en el aeropuerto. Da forma a pendientes y se estampan camisetas. Es telón de fondo en las emisiones de la televisión local. La ciudad de Milwaukee y sus 6 condados lo han adoptado como símbolo. Distingue incluso los emblemas que llevan en su uniforme los policías locales. Es la plasmación del orgullo cívico de Milwaukee y ejemplariza, como decíamos, una particularidad muy buscada por Calatrava en sus obras, pero raramente alcanzada o mantenida. Este edificio se mueve. Se mueven sus 2 alas formadas por varas de hasta 32 metros de longitud. Aquí está la secuencia del movimiento. Plegadas tienen forma como de casco. Luego, según empiezan a alzarse, evocan una falda de volantes o una campanilla. Luego, un pez manta. Y al final, cuando se completa el despliegue, se asemejan mucho a la aleta caudal de una ballena a punto de sumergirse en el mar. ¡Wow! Es majestuoso y enorme. Y todo se controla desde esta cajita.
Al personal de este museo le gusta recordar que la envergadura de esta aleta, 66 metros, supera la de un Boeing 474. Ahora bien, su erección, lenta y vigorosa, se presta a otras interpretaciones y sinergias. Sería bueno conocer en este sentido las razones que llevaron a varias empresas a elegir este museo como telón de fondo de su publicidad, entre ellas la farmacéutica Pfizer, que fabrica las pastillas Viagra. Nada de esto es sencillo ni barato, dice un colaborador de Calatrava. En Milwaukee tuvimos éxito. Sobre maqueta estas cosas funcionan siempre, pero a partir de cierto tamaño o volumen, todo se complica. Imagine unas tijeras de cortar uñas. Están articuladas por un único cojinete central, pero funcionan bien. Imagine ahora esas tijeras con la misma estructura, pero de 50 metros de longitud. El mecanismo es semejante, pero los problemas operativos se multiplican. Y si además, en pos de la estética, el diseñador decide estilizar esas tijeras, las complicaciones pueden ser ya insalvables. Calatrava lo sabe, pero como se ha movido en situaciones en las que parecía que una cartera bien provista y una ingeniería osada le impulsaban a asumir grandes retos, ha osado y con frecuencia ha fracasado. En el Turning Torso de Malmö hallamos un ejemplo de los riesgos de la sobreexposición mediática a la que a menudo se ha sometido Calatrava. En esta ciudad sueca, el arquitecto levantó el Turning Torso, rascacielos de 54 plantas, miméticamente parecido a la escultura suya homónima, que aparenta girar sobre su propio eje vertical y remite a la torsión de una columna vertebral humana. Y lo hizo además con luz y taquígrafos, aceptando el constante seguimiento de una cámara que documentó la construcción de pe a pa. Supongo que lo toleró con la esperanza de que el documental fuera a mayor gloria suya. Pero imagino que algunos de ustedes habrán visto el resultado, titulado El socialista, el arquitecto y la Turning Torso, dirigido por Fredrik Gerden, y sabrán ya que no fue así. En el documental vemos cómo se las gasta Calatrava en reuniones a cara de perro con la constructora cuando se llevan acumulados ya retrasos y sobrecostes y las relaciones entre ambos son muy tensas. Hay que tener en cuenta que el cliente era en este caso la Cooperativa Socialdemócrata de Viviendas HSB, que tiene 500.000 de afiliados. Fue fundada en 1923 y se define como una organización éticamente responsable. HSB fue creada para que los obreros pudieran controlar la construcción de sus viviendas, ahorrar y no vivir como esclavos. Pero en la Torre de Malmö, esta vocación fundacional no se revalidó. Su presupuesto inicial de construcción de 47 millones de euros acabó en 92, a los que hay que añadir otros 63 si sumamos los gastos de proyecto solar, etc. Una vez terminada la obra, HSB comprobó que la desviación de presupuesto había arruinado su plan de negocio. Sus cooperativistas no iban a poder comprar los pisos por el importe que la constructora debía fijar para recuperar la inversión. Producen una mezcla de pavor y tristeza las escenas del documental sobre las asambleas de HSB en las que los asociados le reprochan al directivo que ha ejercido como cliente de Calatrava su traición a los ideales de la entidad cooperativa. ¿Qué has hecho?, le preguntan. ¿Viviendas para obreros? Pues que sepas que no vamos a poder pagarlas. Este directivo acabó procesado y condenado a 18 meses de cárcel, que finalmente no cumplió. En Suecia son así. Esta es bastante divertida, la de Madrid. Algunas de las obras de Calatrava son suntuarias, no solo atendiendo a su coste final, sino incluso a sus planteamientos iniciales. Ese es otro motivo por el que su reputación ha sufrido. Les pongo un ejemplo claro. Su columna dorada de 93 metros de altura en la Plaza Castilla de Madrid. Esa obra fue suntuaria desde su concepción. La idea de los directivos de Calatrava era de los directivos de Caja Madrid, era, abro comillas, encargarle algo, cierro comillas, a Calatrava, para festejar el tricentenario del Monte de Piedad que estaba en el origen de dicha caja de ahorros. Este proyecto en concreto halló la más entusiasta colaboración del poder público. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón, jefe del ayuntamiento que debía hacerse cargo de los costes no de construcción, pero sí del mantenimiento posterior de la obra, declaró que la ausencia de Calatrava en Madrid era una herida que nos dolía. Y tanto le dolía que se embarcó irreflexivamente en la operación, puesto que no sabía lo que le iba a costar el mantenimiento que se comprometió a pagar.
Calatrava decidió que ese algo, entre comillas, sería una columna dorada equipada con un mecanismo que daba a su piel de lamas metálicas un movimiento ondulante, causando la impresión, por supuesto ilusoria, de que el monumento despegaba y se elevaba hacia el cielo, un movimiento que todos calificaron como la esencia del proyecto. Cuando le propusieron la obra a Calatrava le dijeron que no podía costar más de 6 millones de euros. Lo que hizo Calatrava a continuación fue presentar un proyecto que costaba de salida 36 millones de euros. Hubo mucho tira y afloja, debido a lo cual la torre bajó de los 120 metros iniciales, esto es una altura superior a la de las torres Kío entre las que se situaba, hasta 60 para remontar a continuación hasta los 93 que finalmente tuvo y que son los que aparecen en esta imagen. El material más característico del monumento y el más caro era el bronce, que daba cuerpo a las lamas que envolvían la columna y simulaban el movimiento. Pero a media construcción Calatrava decidió que las quería revestir de pan de oro. Eso fastidió al cliente, no tanto por el coste del precio del pan de oro como por el hecho de que Calatrava hubiera querido antes lamas de bronce, cuya prestancia iba a desaparecer bajo la pátina del pan de oro. De manera que, en lugar del caro bronce, a la postre invisible bien hubieran podido fabricar sus lamas con acero inoxidable mucho más baratito. En el libro corporativo que Caja Madrid editó para festejar la inauguración de la columna y sobre su utilidad leemos: son 93 metros que le hacen cosquillas al cielo. Sobre esta función no caben dudas, sobre todo en los días nubosos. Pero al hombre común la pieza bien podría parecerle un homenaje ostentoso que se hizo Caja Madrid, un auto-homenaje revestido con ese material que algunos gitanos denominan colorao, o sea, el oro, y que gustan de lucir en cadenas, pulseras y abalorios como prueba de su supuesta y a menudo ficticia holgura económica. Aquel movimiento que era la esencia del proyecto desapareció paulatinamente hasta paralizarse por completo. Entre otros motivos porque el coste de mantenimiento que requería la columna se hubiera llevado el 25% del presupuesto municipal anual madrileño para cuidar de su parque monumental, integrado no por uno, sino por 2000 monumentos. Y todo para erigir una columna a la que se suponía, ya que no utilidad práctica, que no tenía ninguna, un valor simbólico. Escribía Rodrigo Rato, entonces responsable de Bankia, la antigua Caja Madrid, en dicha publicación corporativa. Este monumento nos invita a todos a contemplar mediante su esbeltez ondulante un futuro de unidad, movimiento y armonía. Escribía el alcalde Ruiz Gallardón: el binomio formado por la ciudad y la Caja de Ahorros se traducía en una generación de riqueza y bienestar para ambas, y es lógico que en el tercer centenario de su existencia se exprese simbólicamente esa pujanza compartida con un lenguaje arriesgado y audaz. Y el propio Calatrava, en un rapto psicalíptico, había definido el monumento como un obelisco móvil que participa de la masculinidad de la vertical y de la delicadeza y la feminidad del movimiento. O sea que quien se plantara ante esa columna se situaba ante un futuro de unidad, movimiento y armonía, ante una generación de riqueza y bienestar, ante un lenguaje arriesgado y audaz, ante la masculinidad y la feminidad. Todo eso simbolizaba en 2010 la obra de Calatrava en Madrid, pero en 2012 tan líricas metáforas serían barridas por la catástrofe de Bankia, la sucesora de Caja Madrid, que fue la mayor crisis de la historia financiera española, necesitada de un rescate pagado con dinero público que se cifró en 23.000 millones de euros. A Calatrava le gusta mucho construir en escenarios famosos, como en Venecia. Allí ha tendido el cuarto puente sobre el Gran Canal, un encargo en un marco único con enorme repercusión global. En mi opinión, es una de sus obras más acertadas. Su arco describe una curva grácil y elegante, al menos a cierta distancia. Pero también diré que esta obra ha generado mucho follón. Como dice una activista veneciana, el puente de Calatrava se ha convertido en piedra de escándalo por los sobrecostes, los retrasos y los errores técnicos que han acompañado su realización. Y todo eso ha sucedido en Venecia, la ciudad de los puentes. Este puente suscitó desde sus inicios temores y protestas. De entrada, porque se temió debido a que la escasa firmeza de sus orillas sufriera cuando se colocara un tablero que es de grandísimo peso. Hubo también protestas por los errores técnicos, por ejemplo, en el cálculo del diámetro de la estructura del puente, que empezó a construirse con varas de determinado grosor, pero luego resultó ser un grosor insuficiente y hubo que repetir buena parte de la estructura. También se protestó por cómo atendía, o mejor dicho, desatendía
a los minusválidos. También, claro, por los resbalones que, como en Bilbao, propicia su pavimento vidriado. Y también por la desviación presupuestaria. En Italia ya están algo acostumbrados, porque ahí se ha recogido que el índice de desviación presupuestaria en la obra pública suele andar por el 30%. Pero es que el puente de Calatrava rondó el 300%. Ahora bien, a mí me parece que lo más discutible de largo del puente es que, habiendo sido construido para unir dos estaciones, una de autobús y otra de trenes, tiene 104 escalones. Pese a que desde hace un cuarto de siglo los viajeros usamos maletitas con ruedas. Pero por ello es incomprensible que el proyectista colocara ahí 104 escalones que convierten los trolleys en inútiles y obligan a los viajeros a cargarlos en brazos, que es lo mismo que tienen que hacer quienes arrastran un coche de bebé o el carrito de la compra. Si me preguntan cuál es la obra de Calatrava que trajo más problemas y la que, en mi opinión, es menos hermosa, yo les diría que el Palacio de Congresos de Oviedo. Y aquí una obra totalmente fuera de escala, un disturbio formal que violenta la trama urbana de la capital asturiana. Durante su construcción, además de los habituales retrasos en la entrega del proyecto ejecutivo, los modificados, los sobrecostes, se registraron episodios ominosos, como el derrumbe de la losa de graderíos del Palacio de Congresos, que por fortuna solo produjo 3 heridos leves. Y se deterioraron irremediablemente las relaciones entre cliente y proyectista, que se vieron las caras en juicios en los que fueron condenados, ambos dos, a pagar sumas millonarias. En definitiva, esta obra acumuló ambiciones, excesos, descontroles, riesgos y frustraciones, culminando todo ello con la inmovilización definitiva de la colosal pestaña móvil llamada a coronar el palacio y a ser su rasgo distintivo, lo cual permite describir este proyecto como un compendio de errores. Esta es la obra que dejó Calatrava en Oviedo, un palacio de congresos al que los ovetenses denominan el Centollo, por su planta en forma de U con la que evoca las pinzas de un crustáceo aterrador. Si Venecia es un escenario privilegiado, Nueva York no le va a la zaga. En particular su zona cero, donde se produjeron los atentados del 11S y, por tanto, donde se quiso escenificar la recuperación de una sociedad golpeada atrozmente por el terrorismo. Aquellos atentados, además de derribar las Torres Gemelas y otros edificios vecinos, trituraron el intercambiador de metro que había bajo tierra. Costó 2 años y 323 millones de dólares rehacer una estación provisional. La posterior estación de nueva planta diseñada por el español, que no se terminaría hasta 2016 y que fue presupuestada de salida en 2.000 millones de dólares, acabó costando, con Calatrava de por medio, 4.000. Un precio superior al de las dos estaciones míticas de Nueva York, porque Penn Station costó en su día, en el equivalente a dólares actuales, 2.700 millones, y eso incluía buena parte de la red de túneles subterráneos, y porque Grand Central costó 2.000. Ya hemos dicho que Calatrava es un gran seductor. En Nueva York volvió a demostrarlo. La reconstrucción de la zona cero requería varias torres para reubicar las oficinas perdidas, pero requería también algo simbólico que rindiera homenaje y recordara a los 3.000 muertos en los atentados. Calatrava se dio cuenta enseguida y ofreció una estación que en superficie evocaba, o eso dijo, a una paloma remontando el vuelo, lo cual se traducía en una estructura metálica, una de sus típicos costillares, pero muy estilizado en esta ocasión. Un costillar además en el que las alas tenían que abrirse y moverse. Aquel encargo favoreció mucho a Calatrava, multiplicó su fama. Los proyectos en Estados Unidos le llovieron entonces uno tras otro. Algunos importantísimos, como un edificio de 620 metros en Chicago, que hubiera sido el más alto del país, con unas hechuras de columna salomónica, dorada y afilada, motivo por el que un periodista la rebautizó como una broca de Cartier. O un rascacielos en Nueva York de más de 300 metros y arriesgadas formas inspiradas en otra de sus esculturas al límite estático. O un sistema de funiculares junto al puente de Brooklyn. Todo parecía posible para Calatrava. El Metropolitan Museum de Nueva York exhibía por entonces en su fachada banderolas anunciando exposiciones de Fra Angelico, de Van Gogh y de Calatrava. Ninguno de estos 3 proyectos que les he enseñado llegaría a buen puerto.
y el del intercambiador de la zona cero sufrió sucesivos recortes que Calatrava se tragó sin rechistar demasiado, dado el gran potencial publicitario que tenía su obra. Primero hubo que doblar el número de costillas de su edificio en superficie, el llamado Oculus, para defenderlo de hipotéticos atentados terroristas terrestres. Fue entonces cuando ciertos comentaristas dejaron de hablar de una paloma y pasaron a hablar de un estegosauro, un temible dinosaurio con el espinazo erizado de pinchos cuando se referían al proyecto de Calatrava. Hubo que rebajar los costes de la partida de materiales, sustituyendo, por ejemplo, los mármoles por piedra artificial. Hubo que renunciar al movimiento de las alas. Hubo que colocar más columnas de las previstas en los vestíbulos subterráneos, donde Calatrava había previsto gigantescas vigas para asegurarse espacios diáfanos. En suma, el resultado final fue visiblemente más pesado, menos ligero que lo inicialmente anunciado. Esto es la realidad final. El 2 de marzo del 16, el New York Times titulaba: "El intercambiador de transportes de Santiago Calatrava es un sobresaliente símbolo de despilfarro". En dicha información y en lo que parece un resumen descorazonador de la operación, leemos: "El señor Calatrava ha dado algo a Nueva York a cambio de sus miles de millones. Pero si la enseñanza que podemos extraer de este proyecto es que los arquitectos necesitan barra libre, un cliente vanidoso y sumiso y un cheque en blanco para crear espectáculo público, entonces el intercambiador es un desastre para la arquitectura y para las ciudades". Acabo ya. ¿Quiere todo esto decir que la obra de Calatrava en Nueva York ha acabado con su carrera? No, ni mucho menos. Pero sí es verdad que ha contribuido a desplazar su cartera de pedidos en dirección a Oriente. Si los 4.000 millones de dólares que ha costado la obra de Nueva York les parece una cifra elevada, deben saber que el precio de salida del Doha Shark Crossing en la capital del Emirato de Qatar es 3 veces superior, 12.000 millones de dólares. Estamos hablando de un sistema de 3 puentes y de túneles submarinos que se empalman para cruzar la bahía de Doha. Al parecer, en los Emiratos hay dinero sobrante. En el de Dubái, Calatrava decía que en los Emiratos al parecer hay dinero sobrante y que en el de Dubái, no ya en el de Qatar, Calatrava tiene ahora en marcha otro proyecto indicativo de esto que digo respecto a los fondos ilimitados. Se trata de una torre de 1 kilómetro de altura presupuestada en 1.000 millones de dólares. Y aquí otro proyecto suntuario si tenemos en cuenta que en ese kilómetro de altura habrá solo entre 20 y 30 plantas útiles y que la mayoría de ellas serán meros miradores. En los Emiratos y en otros países más alejados como China o Taiwán, Calatrava todavía tiene derecho a construir y todavía tiene terreno por recorrer. Son países en los que todavía parece posible edificar no para responder a necesidades funcionales, sino para crear obras llamativas, espectaculares, que deslumbran al público y masajean el ego de los clientes. Numerosas ciudades occidentales que antaño llamaron a Calatrava para que construyera en ellas, quizá hayan cambiado de opinión. Al menos eso es lo que yo he deducido hablando con quienes fueron sus clientes, técnicos y usuarios de sus obras. Y en definitiva, entre todas aquellas personas que quizá apreciaron las formas y los gestos de Calatrava, pero que ahora se sienten más atraídos por la calidad constructiva y la sostenibilidad de los edificios que puedan encargar. Y esto se da tanto en Valencia como en Madrid, como en Atenas o incluso en Nueva York, entre otras urbes, donde se oyen ahora lamentos de clientes que antaño anhelaron un Calatrava y que ahora, escaldados, proclaman que no volverían a embarcarse en una operación similar, que querían un Calatrava. Y subrayo aquí lo de querían, que como ustedes saben es una forma verbal conocida como pretérito imperfecto. Eso es todo. Muchas gracias y buenos días.